Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Buenas noches, le doy la bienvenida a otra emisión de Círculo de Ideas. Soy Pascal Beltrán del Río y en esta ocasión me acompañan Pablo Iriart. Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches. Francisco Sea. ¿Qué, Pascal? Buenas noches, compañeros. Humberto Musacchio. Buenas noches. Ángel Verdugo. Buenas noches a todos. José Buendía. Pascal, ¿cómo están todos? Buenas noches. Y José Luis Vargas. Hola Pascal, un gusto. El conflicto en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México ha sido abordado desde muchas aristas, pero solo puede tener una lectura. Y se trata de un modelo educativo que valga la pena sostener. Humberto Musacchio, tú has escrito mucho al respecto. ¿Por qué no comienzas? Bueno, lo que sostiene la actual rectora de la propia Universidad de la Ciudad de México es que eso tiene que desaparecer. Prácticamente ella está por dinamitar la universidad. Ha hecho declaraciones tan despectivas de la casa de estudios que dirige que me sorprende que siga ahí todavía. El asunto es que las universidades tradicionales están produciendo desempleados, pero en cantidades extraordinarias. Licenciados que tienen que trabajar de taxistas, doctores incluso que tienen que desempeñar empleos que no tienen nada que ver con su carrera. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México por lo menos se ha propuesto cambiar algunas de las fórmulas más gastadas y menos eficaces de la enseñanza tradicional. Por ejemplo, se han abierto nuevas carreras, buscando satisfacer la demanda presente y futura. Se han modificado drásticamente los planes y programas de estudio si los comparamos con los de las otras universidades. La selección de profesores se hace también siempre con intervención de personas ajenas a la institución para garantizar que no va a haber favoritismo ni esa endogamia tan propia de las universidades mexicanas. Y quiero recalcar eso porque en las universidades de Estados Unidos, por ejemplo, solo por excepción se contrata a un egresado de la propia universidad. Solo por excepción. Aquí es la norma. Los egresados de una universidad van a ser los profesores de las generaciones sucesivas. Recién egresado, ¿no? O sea, posteriormente, que cuando tiene una carrera sólida en el mundo académico o la investigación, si lo contratan. Pero esa es una excepción, evidentemente. Lo que quiero decir es que el porcentaje de la gente que se destaca contrata por excepción cuando alguien muy brillante termina lo que sería el equivalente a la licenciatura. Pero eso no impide que posteriormente sí se le contrate por sus méritos académicos. No hay más de 1% de profesores en las universidades de Estados Unidos que sean egresados de la propia casa de estudios donde dan clases. Ese es un dato contundente. En cambio, en México no. En México la norma parece ser que los egresados de esa universidad van a ser los profesores de las siguientes generaciones en esas mismas aulas. Esto impide la renovación del conocimiento y es algo que se ha tratado de evitar en la Universidad de la Ciudad de México. Desde la intervención de personas externas a la institución que participan en la selección de profesores, el hecho de que cada profesor sea también investigador, esa es una manera de renovar el conocimiento. A mí en la Universidad de Tel Aviv me dijo el decano, pregunté qué porcentaje había de profesores y de investigadores, y me dijo, aquí todos son investigadores, el conocimiento viejo está en la biblioteca, y yo creo que esa debe ser la norma en toda universidad que se respete. Creo que es el caso de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Entiendo también que es un experimento en muchos sentidos. Pero la alternativa es o seguir repitiendo lo que parece que cada vez funciona menos o buscar caminos nuevos, y yo creo que es lo que está haciendo la Universidad de la Ciudad de México. Y el asunto, el conflicto que ya lleva tanto tiempo, es porque la señora rectora es una enemiga de la propia universidad, caso que me parece patético. No ha podido comprobar que tiene la hoja académica que se exige para ocupar ese cargo. Ha sido fuertemente apoyada por Marcelo Ebrard, quien no está de acuerdo con la existencia de esa universidad, que pues le quita una parte del presupuesto al gobierno capitalino y que además se le heredó López Obrador. Hay un pleito ahí
perredistas o experredistas, que también del que hay que Tú lo tomar ves como nota. un pleito de dos facciones dentro del PRD. Entre otras cosas, creo que no es lo único, son muchas las cosas que están en juego. Es más fácil hacerse a la idea de seguir con la enseñanza tradicional porque pues, se sigue repitiendo lo mismo. En cambio, cuando se intentan cosas nuevas, hay una resistencia natural de todo el mundo. Creo que eso ocurre también en la Universidad de la Ciudad de México. Y algo más, se le censura a esa universidad que no hace exámenes de admisión. Bueno, yo soy de una generación que ha estado en contra de los exámenes de admisión de manera tenaz, porque me parece que son fórmulas selectivas que acaban lesionando siempre a las personas de menos ingresos. Es demostrable, además, que los exámenes de selección sirven precisamente para dejar fuera mayoritariamente a los que no pueden, a los que no tienen dinero para ir a otro lado. Y esta cosa de seleccionar por sorteo a los que van a ingresar no es tampoco recoger basura, como declaró algún funcionariete de la UACM, sino que al contrario es darle oportunidad a muchachos que vienen de familias proletarias que de otra manera no tendrían acceso a universidad, que ya cumplieron con los requisitos académicos del ciclo de bachillerato. Entonces me parece que hay pues materia para discutir la existencia de esa universidad, las modalidades de enseñanza, de titulación, pero hay que hacerlo sobre la base de que se está experimentando en varios sentidos con la universidad. Gracias, Humberto. Pablo, ¿tú cómo ves el conflicto? Mira, brevemente, en el tema de modelo educativo y de admisión, quisiera ser muy breve, no es este el motivo del programa, pero creo que la universidad gratuita, que es financiada con el dinero de los contribuyentes, tienen que ir los que hagan un mayor esfuerzo. No se puede entrar por una rifa, por un sorteo. Tienen que estar los mejores, los más preparados, los que puedan recibir ese beneficio del Estado, que es la enseñanza gratuita. Un sorteo, bueno, es eso, es una rifa. El otro punto, en cuanto a universidad se refiere, es una universidad que en su primera década tituló a 51 personas. No sé si eso sea, no lo veo por ningún lado positivo. Consume un presupuesto cercano a los 900 millones de pesos al año. Creo que es un experimento caro y sobre todo que se juega con las expectativas de los muchachos que están ingresando ahí de buena fe porque creen que van a tener un horizonte en el mercado laboral. Es decir, si en las universidades tradicionales es difícil al salir a encontrar trabajo, de la UNAM, del Politécnico, de la Universidad Autónoma Metropolitana, bueno, quiero ver quién es el valiente que contrata a un egresado de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde en una década se titulan 51. En cuanto al conflicto, sí es un conflicto interno, es un conflicto político. Yo no sé por qué se ponen capucha los que tomaron esa universidad. Es el grupo de Morena, es el grupo de López Obrador, que está en este juego de vencidas con la rectora, que representa más o menos la idea que tiene Marcelo Ebrard sobre la universidad. El otro punto, para ser muy breve, me preocupa la actitud del gobierno del Distrito Federal, que protege a los violentos y deja desprotegidos a quienes quieren estudiar. Ahí hay 15,000 muchachos que bien o mal quieren estudiar, están ahí, quieren entrar al aula, y grupos políticos tienen toda la protección de las autoridades para entrar a patadas a los 5 establecimientos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, tomar la rectoría, correr a la gente hacia afuera y adueñarse de una institución que no les pertenece, sino que es, perdón, pero es pública. No pido que lo saquen a garrotazos, pero pido que solucionen ese problema cuanto antes para que cumpla una función y no tirar ese dinero que es escaso y que es de los contribuyentes. Gracias, Pablo. Paco, el dilema parece ser construir una universidad incluyente, ¿no? Donde quepan muchachos que no pudieron ir a estudiar a otros lados, o construir una universidad de excelencia con base en que se están gastando recursos del contribuyente. Digo, a mí me parece claro, ¿no? Y sobre el asunto del examen de admisión, yo creo que tenemos que hacer una separación muy importante en el caso de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. El primero, el caso del examen de admisión, cuando existía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no entraba un solo muchacho que no tuviera la capacidad suficiente para ser de un alumno de excelencia. Lo mismo pasa en China y en la mayoría de las universidades que están pagadas por el Estado. Me parece que también no es la forma
un sorteo, aunque creo que a lo mejor a los chavos que tienen menor oportunidad habría otra forma o podrían intentarse otras formas de que pudieran tener un futuro. Me queda claro que finalmente el asunto de que alguien tenga en el mercado laboral una oportunidad tiene que ver primero con su preparación y segundo con el propio mercado laboral. No tenemos que ir componiendo todo el país y la economía del país para que esas oportunidades se puedan abrir. Hoy lo que no tenemos son oportunidades en el mercado laboral y muchas de ellas se reservan efectivamente a los egresados de universidades privadas. No estoy en contra de que haya una nueva forma de enseñanza o este nuevo paradigma para que los muchachos estén preparados en otras áreas del conocimiento que puedan de esta forma tener el acceso a un trabajo, pero creo que desgraciadamente detrás aquí hay un conflicto político muy claro. La Universidad de la Ciudad de México, me parece que Andrés Manuel López Obrador la crea para tener un control finalmente de ciertos grupos en el Distrito Federal. Hoy está quedando perfectamente claro. El conflicto en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México más o menos tiene la misma o el mismo momento de aparecer que en el momento en que Andrés Manuel López Obrador se va del PRD. Me queda claro, ¿no?, que ahí y que además de todo, como decía Pablo, que estos muchachos hayan entrado encapuchados nos dice perfectamente de quién se trata. No solo en lo que pasó en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el gobierno capitalino protegió a los violentos, también en la toma de la sede del gobierno del estado de Michoacán volvió a pasar lo mismo. Estamos fomentando niveles de impunidad muy peligrosos en el Distrito Federal, que no estoy diciendo que haya represión, simple y sencillamente que se haga cumplir la ley. La ley tiene ciertos parámetros. En cuanto al asunto de la Ciudad de México, me parece que el que más va a perder en el mismo va a ser Miguel Ángel Mancera, que es el que va a tomar, porque el señor Ebrard no lo va a solucionar, es evidente, no le queda ya ni un mes en el gobierno de la ciudad, y aquí me parece que va a ser una forma en la que el propio Andrés Manuel López Obrador le va a decir a Miguel Ángel Mancera: acuérdate que aquí estoy, te puedo resolver el conflicto o te lo puedo agravar de una forma muy, muy fuerte. Me preocupa porque también, como lo han mencionado aquí, estamos hablando de 15,000 chavos que tienen ganas de seguir con sus sueños, con su futuro, y que están siendo los rehenes de esto, ¿no? Ángel Verdugo. Yo creo que esto tiene dos lados, dos aristas importantes. La primera tiene que ver con lo que señaló Humberto, y yo no, ante tal bondad de ese nuevo paradigma, de ese nuevo sistema de transmitir conocimiento, pues yo esperaría que representantes de las grandes universidades europeas, la Universidad Tsinghua de Pekín, la Lomonosov de Moscú, Harvard, MIT, Brown, Caltech, Stanford, pues ya estuvieran haciendo cola ahí para ver ese sistema que mediante una rifa va a generar luz y será un faro de transmisión del conocimiento. Con todo respeto para Humberto, que él sabe que lo aprecio, creo que eso no tiene el menor sentido práctico. La transmisión de conocimientos tiene modelos que han probado ser exitosos en diferentes sociedades, pero donde hay un denominador común. Las universidades son el espacio donde la élite de la sociedad debe prepararse. Ese es un error nuestro, producto de aquella demagogia universitaria del presidente Echeverría, cuando después del 68 empieza la perversa masificación de las instituciones de educación superior, producto de una ruptura política con los jóvenes o con los estudiantes, y que se resolvió a base de billetazos a partir de los años 70. Y hoy estamos cosechando los frutos de eso. Y lo otro... El otro lado del asunto pues es el pleito entre tribus, subtribus y subtribus, y ante esa situación no hay otra salida más que cerrar ese changarro que no sirve para nada. José Luis. Bueno, yo creo que aquí hay un origen perverso en esta creación de la universidad de hace 10, 11 años, y además irresponsable. Creo que perverso por esto que ya se acaba de comentar, que es vender expectativas que se sabe que van a acabar frustradas y que vamos a acabar teniendo licenciados, pues taxistas, licenciados, empleados, digamos, de muy bajo nivel. Y creo que es el primer error. Es decir, yo no conozco un sistema educativo que no esté basado en el mérito y en la meritocracia, coincidiendo con lo que dice Ángel. Y en ese sentido, pues toda la estructura y todo el mecanismo, como está diseñado a partir de la rifa, a partir de todos los profesores ganan exactamente lo mismo, tengas una licenciatura o tengas 2 doctorados, pues me parece que es algo mal planteado.
Luego creo que también hay un origen que tiene que ver con una intención política, como ya se dijo aquí, de mantener control social y que me parece que es irresponsable porque me parece que es jugar con dinamita. Es decir, todos sabemos que los movimientos estudiantiles mal conducidos pues acaban siendo verdaderas catástrofes nacionales en materia de gobernabilidad política. Y la última parte que creo que es bien importante destacar es que me parece que ha habido en todo este planteamiento un revanchismo al sistema de educación pública y sobre todo al sistema de educación universitaria, decir, bueno, si la UNAM, si el Politécnico no son tan abiertas como nosotros, no son tan inclusivos, nosotros vamos a ser lo inclusivo. Y me parece que ahí pues no está planteado la solución porque finalmente tenemos lo que ya dijo Pablo, es decir, apenas 52 egresados y egresados que ¿qué van a hacer? Es decir, me parece que ahí lo que convendría más y algo mucho más responsable sería apostarle a la educación técnica, la educación a generar profesiones técnicas que tengan mucho más viabilidad para el tipo de, como ya dijo Ángel, de sociedad en la cual vivimos. Pepe, buen día. Pues, la verdad es que a mí lo que me sorprende del problema de la Universidad de la Ciudad de México es la enorme capacidad que tenemos para periclitar los problemas y para desperdiciar años y años sin soluciones, pero sobre todo sin plantearlos adecuadamente. Yo recuerdo cuando la legislatura en la que se creó la Universidad de la Ciudad de México, principios de la década pasada, estuvo marcada por una anécdota, se las cuento. Se le atribuyó al diputado de Magdalena Contreras el envío de varios burros a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con los nombres de los diputados que se estaban oponiendo del PRI y del PAN a la creación de la universidad. Los manifestantes reclamaban que los diputados querían dejar como burros a los jóvenes de la Ciudad de México, mientras que los diputados panistas y priistas que se oponían, hablaban pues, de lo que se ha dicho también en esta mesa, de si era un instrumento de control político, si iba a ser un caldo de cultivo para la construcción de las bases de movilización de López Obrador, la Universidad Pejista, en fin, etcétera. Ese era el ambiente, y no solo el ambiente, y esto es lo preocupante, eso es lo que se discutía en la génesis de esta universidad, en una ciudad donde tenemos un problema que en 2012, o sea, 10 años después, nos hace conocer que cerca de 170,000 jóvenes son rechazados de las universidades públicas y no tienen lugar. Pero el asunto, y ese es mi punto, el punto que quiero hacer, es que eso justamente es lo que nunca se discutió. Y es lo que después de una década sigue sin discutirse. ¿Hasta dónde esta universidad, a la que en efecto tiene 15,000 alumnos, como decía Pablo hace un momento, hasta dónde este modelo está respondiendo al problema real de los rechazados? ¿Hasta dónde se construye o estamos generando opciones para todos ellos? ¿De qué manera esto responde a una política o a la construcción de una política pública de educación moderna para el Distrito Federal? Eso no se estaba discutiendo. Lo que se discutía es si ayudaba a uno u otro en el control político, o si esto era una argucia, o si iba a ser un caldo de cultivo para radicales. Nunca nos centramos en la discusión seria, que es ¿qué hacemos con todos esos jóvenes que están en la calle, que quieren estudiar y que no están encontrando lugar? Muy bien, ahí está este tema de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Vamos a una pausa y regresamos con más. Esto es Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas. El presidente electo Enrique Peña Nieto prepara una reorganización de algunas áreas del gobierno federal para fortalecer las tareas policiales de inteligencia y de combate a la corrupción. ¿Será necesario modificar a la burocracia para dar un viraje en el combate al crimen organizado? ¿Y de qué servirá a Enrique Peña Nieto tener una Secretaría de Gobernación renovada y con nuevas atribuciones? Pepe, buen día. Pues yo creo que lo primero que hay que decir es que las administraciones, cuando entran los nuevos gobiernos, suelen enviar señales del estilo de gobierno
o de las prioridades de su administración con reformas a la administración pública como las que propone Peña Nieto, que incluso lo va a meter, entiendo, como una reforma preferente. A mí me parece que esta señal tiene que ver con un problema central, que tiene que ver con el manejo de la seguridad pública y sobre todo con la forma como se ha venido haciendo en la última década, de la cual pues los resultados los podemos ver y los estamos viendo ahora. Fox, que fue el que sacó seguridad pública de gobernación, me parece que la señal que quiso mandar fue: el nuevo gobierno que acaba con el régimen autoritario va a sacar la seguridad pública del control político. Y se creó, sobre todo el programa estrella, y fue la Policía Federal. Entonces tú dices que el regreso es regresar al esquema, ¿o no? No, justo no. Lo que estoy diciendo es que esa fue la señal que quiso dar Fox, que era, digamos, que el régimen de la transición, que dice el control político no va ya a manejar las estructuras policíacas. Luego viene Felipe Calderón, que en su declaración de guerra al narco, me parece que aprovecha o se sube sobre esa estructura y lo que hace es reducir el asunto de la seguridad pública a un asunto de policía y convierte básicamente la seguridad pública en una secretaría, digamos, de policía. Creo que la señal que está tratando de enviar Peña Nieto es que la lucha contra la criminalidad y la violencia no es un asunto solo de policía, no es un asunto solamente de policías contra ladrones, sino que es una señal que está tratando de decir: la seguridad pública es un asunto de gobernabilidad. Y por eso la necesidad de regresarlo a gobernación. Es decir, la seguridad o las políticas de seguridad ciudadana no son solamente fortalecer a la PFP y sacar a los polis a perseguir delincuentes. Ese es, en todo caso, un medio o un recurso que, junto con la coordinación con los estados, debe de buscar restablecer la convivencia y la paz. Y ese me parece que es la segunda señal de esta propuesta. Es la primera muestra de los posibles giros que le dé a la estrategia de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. ¿Tú cómo lo ves, Paco Sea? Bueno, aquí, primero que nada, creo que tenemos que ir a lo que sucedió en este sexenio con la Secretaría de Seguridad Pública para entender también cuáles pueden ser los motivos. Hubo no pocos enfrentamientos entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República. Ahorita mismo hay uno, por el caso Tres Marías. Por el caso de Tres Marías, exactamente, que han sido muy graves, o sea, muy graves. Y la Secretaría de Seguridad Pública ha tenido verdaderamente episodios muy difíciles, uno de los cuales estoy seguro que terminará cuando entre Enrique Peña Nieto, el presidente electo, que es el caso de Florence Cassé, ¿no? Este caso que nos vendieron con toda la parafernalia en la televisión. La modificación a la ley orgánica de la Administración Pública Federal creo que siempre ha sido un signo de cuando entra un gobierno priista, un signo en el cual se hacen reacomodos importantes. No es el único importante el que se va a hacer de regresar la Secretaría de Seguridad Pública o regresarle sus dientes a la Secretaría de Gobernación. Aunque sea un crimen politizar el asunto de la seguridad pública, desgraciadamente no se puede de ninguna forma disgregar, porque es real y tiene que estar así. Esto de alguna forma le va a regresar la dignidad a la Secretaría de Gobernación, porque hoy el secretario de Gobernación, se ha convertido en un comediante. ¿No? Un hombre que se sube en un atril y empieza a gritar y empieza a decir, y que tomó algunas clases de oratoria y que verdaderamente no lo pela absolutamente nadie. El hacer de la Policía Federal una gendarmería nacional requiere también otras modificaciones legislativas muy importantes. Si atendemos, por ejemplo, a la Policía Nacional en España, esa policía no solo es un solo cuerpo, con el número de integrantes que tiene actualmente la Policía Federal y con el problema de seguridad que tenemos, no podemos aspirar a que esto se pueda convertir en una verdadera gendarmería nacional, si no es también con la incorporación de las policías estatales. Eso a mí me queda claro, y habría también que hacer un análisis muy importante de las policías municipales, que hoy en día son las más corruptas. Pero ¿en dónde entra la politización? Pues en que ha habido muchos gobiernos estatales que no les ha dado la gana de certificar a sus policías o que no creen en la certificación de las policías. Entonces creo que no solo la creación de la Gendarmería Nacional, no solo regresarle los dientes a Gobernación, sino hay muchas otras cosas en ese asunto de modificar la ley orgánica de la Administración Pública Federal que hay que tomar en cuenta, porque
que no lo veo tan sencillo. Esta creación de la Comisión Anticorrupción, que funcionaría como un ministerio público, me parece un acierto. La Secretaría de la Función Pública ha demostrado desde la época del SAR Anticorrupción, nuestro actual embajador en Canadá, que se llama Francisco Barrios. Charales, Sí, Pero desde antes, ¿no? desde antes no hicieron gran cosa. Sí. Y creo que aquí la modificación, y probablemente José Luis esté de acuerdo conmigo, importante, es dotar a esta comisión de la posibilidad de iniciar una averiguación previa y de ejercitar la acción penal. O sea, si ellos van a tener esa posibilidad al momento que se les presenta una denuncia de corrupción, iniciar toda la investigación y tener también esa autonomía de iniciar la acción penal, me parece que es una buena medida. Digo, siempre y cuando se consigne, siempre y cuando se investigue. Me parece que los cambios ahí están, pero habrá que ver cómo los van a explicar, cómo los van a poner sobre la mesa y cómo va a estar también el tejido fino legislativamente hablando, ¿no? Gracias, Paco Pablo. La izquierda, el PRD ya ha dicho que se trata de un regreso al pasado, que es una mala señal, devolver la parte de seguridad pública a la Secretaría de Gobernación. ¿Crees que esa lectura pudiera estorbar el esfuerzo? Yo creo que sí, que es precisamente una lectura válida con la que no concuerdo. A mí me parece que sí, la Secretaría de Gobernación debe tener los resortes para poder operar, inclusive políticamente, para llegar a acuerdos políticos y tener también el lado de la seguridad pública. El problema en el país no es de la estrategia contra el crimen organizado, sino que es de política. Con respecto a lo que dices, esto tiene que pasar por el Congreso. Vamos a ver si Acción Nacional acepta o no acepta en la Cámara de Senadores estos cambios que vienen. No me parece que sea un hecho, no me parece que sea un hecho consumado. Ahora bien, sí es importante darle mayor atribución a la Secretaría de Gobernación. Es una cartera tan importante que no puede ser, como dice Paco Sea, pues algo que esté prácticamente de ornato. Sin embargo, hay algo importante, el hábito no hace al monje, el hábito no hace al monje. Recuerdo cuando todavía tenía poder la Secretaría de Gobernación en el papel, gobierno de Ernesto Zedillo. El secretario de Gobernación no estaba enterado cuando se lanzó la cacería contra el comandante Marcos. Eso lo hizo absolutamente la PGR, el Ejército y el presidente Zedillo. Ni le avisaron a Moctezuma. Sí. Bueno, varios temas en que el secretario de Gobernación no estaba enterado. Entonces, todo dependerá también de la fuerza que le quiera dar el presidente de la República en la cercanía, en la confianza y en el espacio que le permita al secretario de Gobernación. Creo que el presidente Felipe Calderón fue muy poco generoso con Francisco Ramírez Acuña, el primer secretario de Gobernación, y puso a Juan Camilo Muriño y se vio por un tiempo una Secretaría de Gobernación más fuerte. Entonces son varios los elementos. Uno es el ordenamiento institucional, que me parece correcto, y otro es la fuerza que le va a dar el presidente a su secretario de Gobernación. Gracias, Pablo. Ángel, ¿cómo ves el tema? Primeramente no acotación, sino un pequeño apunte cuando señala Pablo que no le habían avisado a Esteban Moctezuma cuando era secretario de Gobernación. Los que conozcan de una u otra manera la trayectoria de Esteban Moctezuma dirán que fue una de las grandes decisiones del presidente Zedillo. El gran error, if any, diríamos en San José de Bacum, del presidente Zedillo fue haber nombrado a Esteban en la Secretaría de Gobernación. No reunía en lo más mínimo los requisitos para hacer en aquellas condiciones, mucho menos ahora, ¿verdad? Entonces, creo que en ese sentido le dio la responsabilidad a quien tenía los elementos y cumplía con los requisitos para realizar esa labor. Lozano Gracia. No, pero... ¿Se los entregó a Lozano? Bueno, lo que pasa es que ahí quien hizo la labor fue inteligencia militar, ¿no? Lo hizo la PGR porque por razones de la averiguación, la formalidad, pero eso lo hizo fundamentalmente el Ejército. Inteligencia militar, que fue quien propuso e hizo toda la investigación, ¿no? O sea, la PGR fue efectivamente por la formalidad que tenía que ser, porque además es un delito federal, etcétera, ¿no? Pero vayamos a la parte sustantiva. Yo creo que esta noticia, lo que conocemos, lo que se ha filtrado apenas,
mañana. No tenemos ni el texto del proyecto de iniciativa. No, y además dice Pablo, y dice bien que no hay que darlo por hecho. Efectivamente, ¿verdad? Porque tendría que pasar todo ese viacrucis legislativo ahí, ¿no? Entonces... Que ahora es más rápido. Pero lo que pasa es que con los loquitos, los 3 chiflados, esos quién sabe, ¿eh? Oye, pero para ser preferente tendría que ser en febrero, ¿no? En febrero, por supuesto, ¿no? Dice Pero la ya la cita, van a enviar. Pero el punto es el siguiente. Yo creo que es una de las mejores noticias que va a dar Peña Nieto en su administración, tomando en cuenta que esto forma parte ya de su gobernación, el darle a la Secretaría de Gobernación los elementos para que juegue el papel que debe jugar una secretaría, un ministerio del Interior, si queremos utilizar una expresión, en las condiciones del país. Yo creo que los periodistas cuando dicen es el regreso a aquello, ahí vale la pena señalar que no hubo algo positivo en los años que gobernó el PRI. ¿Realmente hay alguien en su sano juicio en este país que no entienda y acepte que hubo muchas cosas negativas, pero hubo también elementos positivos en la gobernación, sin olvidar la clase de país que era México durante esos 7 decenios? Entonces, al regresarle a gobernación esos elementos de los cuales hoy carece, por lo cual ahorita se ha convertido en una secretaría de inauguración de piñatas y bautizos, cosas así, yo creo que la señal es muy clara. El país requiere enfrentar un problema que tiene que ver o que es una verdadera amenaza a la seguridad nacional. Cuando se plantea que va a combatir el crimen, eso está bien. Sin embargo, hay un conjunto de problemas que, sin ser conductas delictivas, configuran un futuro negro para el país. El problema del agua, por ejemplo. El problema de los sistemas públicos de pensiones. El problema de la impunidad. ¿Quién lo analiza en su perspectiva política? Entonces, en la medida en que Gobernación tenga CISEN, el área de inteligencia de la Policía Federal, es decir, que tengan todos los elementos... Hoy tiene a CISEN, ¿eh? Hoy sí, tiene a CISEN. El problema es que el CISEN... Vamos a decir, dice no es el CISEN, ¿no? ¿Cómo baja la información a Gobernación? No le sirve de nada. No es el CISEN, pero cuando digo regresar al CISEN me refiero darle el papel que de repente en 12 años se diluyó al grado tal de que lo único que hace es espiar a maridos que engañan a su mujer o a esposas despechadas o adúlteras. Es decir, realmente es una situación de risa lo que han hecho con el CISEN. Entonces, en ese sentido me refiero. Entonces, yo creo que es, repito, una excelente noticia donde habrá una visión integral y se tendrán los elementos para interactuar políticamente con los gobernadores. Ahorita a Gobernación nadie la pela, nadie le hace caso, y menos este muchacho que está ahorita, ¿cómo se llama tu amigo? Alejandro Poiré. Sí es. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Para terminar, comparo a Esteban Moctezuma con el que las columnas o los mentideros políticos dicen que va a ser el que encabezará esa secretaría, el licenciado Miguel Osorio Chong. Media un abismo de diferencia, ¿no? Entonces, yo creo... Resumo que es una excelente noticia y espero yo que el Congreso actúe en consecuencia. José Luis, ¿qué tipo de Secretaría de Gobernación? Bueno, mira, yo creo que a mí lo que me preocupa en torno a esta propuesta, no coincido con lo que dice Pepe, que está detrás planteado. Me parece muy elaborado pensar que es un concepto de gobernabilidad con seguridad. Yo creo que más bien han querido volver a tener una Secretaría de Gobernación muy fuerte para que el secretario de Gobernación sea un primo interpar, ¿no? Y que eso le dé una calidad cuasi de vicepresidente del país con un poder de mando. Jefe de gabinete, digamos, exacto. ¿No? Y con un poder de mando incluso y de negociación, como se dijo, incluso con gobernadores, que hoy se ha perdido. Ahora, a mí aquí lo que me preocupa es la cuestión de los tramos de control. De por sí, la Secretaría de Seguridad Pública la han hecho ya una megasecretaría. ¿Por qué? Porque es el juguete del presidente Calderón y porque pues le vendieron muy bien la idea y bueno, han hecho ahí su NASA, su CIA, su serie de agencias en una misma. Y lo que me preocupa es que vamos a tener a un monstruo de secretaría que para que el secretario de Gobernación y sus subsecretarios logren tener ese control, me parece que sobre, por ejemplo, 35,000 policías federales y aproximadamente 40,000 elementos de la gendarmería, que es lo que se está planeando. Me parece que eso es preocupante. Ahora, si me permites, Pascal, yo quisiera abonar en lo que acababa de decir Paco, que es
Creo que algo que hoy sí tenemos mucho más certeza que Gobernación es la Comisión Nacional contra la Corrupción. Yo creo que esa es una excelente apuesta de Enrique Peña Nieto, en el sentido de que es acabar con esas falsas promesas que hizo el PAN desde que entró Vicente Fox, de que iban a agarrar a los grandes peces gordos, y que sea con es decir, si una bofetada con el guante blanco. ¿Por qué? Porque es generando un órgano del cual se sale del Ejecutivo. Si esa autonomía se le logra dar a esta comisión, me parece que es muy importante. Ahora, ¿qué le veo el problema? Volver a ser un órgano colegiado. Es decir, hemos pensado que en este país la solución para todo es generar órganos colegiados, y acaba siendo tremendamente difícil el día a día en los órganos colegiados, y más cuando tiene funciones de investigación y cuasi de Ministerio Público. Yo no comparto que se le vaya a dar una función de Ministerio Público, porque habría que reformar el artículo 21 constitucional. No lo veo viable. Pero además porque el Ministerio Público requiere unicidad, es decir, para eso mejor trabajemos en reformar el Ministerio Público. Y creo que ahí lo que podemos apostar es que un órgano bien hecho contra la corrupción será un excelente inicio del próximo sexenio. Y pueden agarrar a varios panistas, por cierto. Pablo. Creo que se está haciendo injusto con el PAN, con los 12 años del PAN. Ya sé que ya se van, que no tienen gran popularidad, pero el CISEN no funcionó nunca con el PRI tampoco. En los 6 años del doctor Zedillo, perdóname, pero el CISEN también fue un instrumento para perseguir a los enemigos personales y enemigos políticos del doctor Zedillo. Y en el caso del presidente Salinas, ni siquiera estaban enterados de las dimensiones de la guerrilla en Chiapas. Pablo, es decir, pero yo estaba hablando de la función pública. No, pero no te estoy hablando, no estoy contestando a ti. No, pero es un buen punto. A ver, Humberto, no hemos escuchado a Humberto. Yo creo que la gobernabilidad exige un proyecto político claro, aceptable socialmente. Y ese proyecto político solo puede funcionar cuando dispone de medios de coacción. No veo cómo de otra manera se pueda gobernar un país. El resultado lo tenemos a la vista, ¿eh? No ha habido esos medios de coacción en donde está el control o debe estar el control de la política, y el resultado son 80,000 muertos, las cárceles llenas y un desorden absoluto en el país. Perdón, Paco, adelante. Maestro Musacchio. No, es que yo nada más quería decir una cosa del CISEN. Es que sí funcionó el CISEN en este sexenio. Lo que no ha funcionado es la forma en bajar la información, porque la requería directamente Calderón y la tenía encima de su escritorio y él la usaba como se le daba su gana. Y la mayoría de las veces fue para asuntos políticos. ¿Y qué fue lo que pasó? Que en algunas ocasiones no actuó, pero sí funcionó, ¿cómo no? Pero no había a quién bajarle la información. Bueno, yo termino, tengo esa idea, pues si no le ponen colmillos a la Secretaría de Gobernación, cada gobernador va a hacer lo que se le pegue la gana y seguiremos viendo este desorden. Y termino retrocediendo al punto anterior. El proyecto de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México fue elaborado por un gran especialista en asuntos académicos, que es el doctor Manuel Pérez Rocha. Y acerca de la titulación, nada más quiero recordarles que en 300 años de existencia de la Real y Pontificia Universidad de México no llegó a 1000 el número de titulados de bachillerato, licenciatura y otros grados. Muy bien. Entonces, por favor, hay que tenerlo presente. Tenemos que ir a una pausa, regresamos con más. Esto es Círculo de Ideas, no se vayan. Regresamos a Círculo de Ideas. Pepe, buen día. Bueno, retomando el tema, discrepo respecto al asunto del CISEN. Creo que el problema de seguridad pública no es básicamente el problema del funcionamiento o no funcionamiento del CISEN, aunque desde luego creo que hay que tener cuidado de volver a repetir historias como el control político de la fuerza pública que vivimos durante el autoritarismo y nadie lo quiere de regreso y hay que estar atentos a que eso no se produzca. El problema, me parece, de seguridad pública... ¿Qué entiendes por control político de la fuerza pública? La utilización de los mecanismos políticos para controlar opositores o para... ¿Te refieres al michoacanazo y ese tipo de cosas? Ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas es control, utilización de la seguridad pública o los elementos de seguridad pública dentro de criterios de control político. Creo que ese no es el problema. Creo que el mayor problema que nos deja
como lección los últimos 6 años es que la seguridad pública no es solamente un asunto federal, es un asunto que atañe a todos los órdenes de gobierno, y lo decía Paco hace un rato, ¿dónde están los estados? ¿Dónde están los municipios? Y desafortunadamente, en los últimos años, y actualmente sigue siendo igual, el único mecanismo de acuerdo y coordinación que tenemos es el Sistema de Seguridad Pública y el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 2 instancias de coordinación con estados, municipios, que fue afectado justamente por la división o por la separación de la Seguridad Pública y de la Secretaría de Gobernación, porque la Secretaría de Gobernación se quedó sin dientes, por citar a Humberto, para poder llevar a cabo la coordinación con con los estados y los municipios, sí, al dejar fuera la Secretaría de Seguridad Pública. Pepe, pero hay un elemento que justifica, un argumento, perdón, que justifica la concentración de las funciones de seguridad. Vean ustedes lo que está pasando entre la PGR y ese desastre que se llama Secretaría de Seguridad Pública Federal, donde no dudo que se hayan hecho grandes esfuerzos, pero están terminando acusándose de entreguistas a los americanos, le dice la Policía Federal a la PGR, y la Policía Federal pues matando americanos. Y bueno, es un verdadero desastre que ya se vio. No funcionan separados, hay que unificar. Y si con el argumento de que esto puede ser el regreso del autoritarismo nos vamos a quedar como estamos, pues vamos a seguir perdiendo la batalla. Pero aquí estamos confundiendo 2 cosas, sí, y me parece que es muy importante. La primera, una cosa es la seguridad pública y otra cosa es el uso de la impartición de justicia para control político. Son 2 cosas muy distintas. De la justicia. De la justicia, pues son 2 cosas muy distintas. Y otra es la inteligencia, ¿no? Sí. Absolutamente. Ahora, a mí sí me parece que el uso de la inteligencia es muy necesario y eso ha quedado demostrado en este sexenio. Menos balazos y más inteligencia. ¿Y qué es lo que ha pasado y por qué han tenido más éxito la Marina y la Secretaría de Defensa? Porque utilizan la inteligencia gringa, que son los que le dicen, oye, ahí está este cuate, y solamente es a ellos a los que les tienen la confianza para darse. O el caso Hank. Bueno, ese fue una venganza. Es un desastre. No, pero hubo muchos más aprehensiones por parte de la Sedena, de la Secretaría, de la CEMAR, que de la Policía Federal, ¿no? Ahora, aquí hay otra cosa que también es muy importante. ¿Qué es lo que va a pasar también, ¿sí?, con una Secretaría de Seguridad Pública en la cual verdaderamente, ¿sí?, está totalmente enfrentada con la impartición de justicia? Lo que pasó con los americanos, estarán muy encabritados los de la Secretaría de Seguridad Pública, pero ahí lo que hubo, pues sí, fue un homicidio imprudencial en grado de tentativa, sí lo hubo, o sea, verdaderamente sucedió porque agarraron las metralletas y les dispararon. Una pésima técnica para prender a alguien, ¿no? Y finalmente, en ese sentido, hubo la comisión de un delito. Se enojarán, los habrán mandado a un penal federal, pero hubo la comisión de un delito y se tenía que castigar. Entreguistas a los americanos, bueno, habrá que ver el pliego de consignación, en qué términos los consignaron, pero lo que sí tenemos es un desastre de todo mundo quiere participar en la lucha en contra del crimen organizado, no hay una coordinación en realidad, el secretario de Gobernación no tiene, o sea, aquí sabemos que en este país el secretario de Gobernación no le puede mandar al secretario de la Defensa y menos le puede mandar al secretario de la Marina y menos este secretario de Gobernación. O sea, yo creo que debe de hablar el general Galván. ¿Cuál secretario de Gobernación? Alejandro Poiré. ¿Existe? Ese señor, yo creo que le habla al general Galván y el general Galván debe morirse de la risa. O sea, decir, ay, Alejandro. No es funcional Sí, como está. Yo ya entendiendo lo que hace un momento decía Pablo, creo que hay que entender cuáles los problemas que hemos tenido en este sexenio en materia de inteligencia. Es decir, recuerden ustedes cuando cuando se desmantela la Dirección Federal de Seguridad, porque ya era un cuerpo infiltrado por la criminalidad, se crea el CISEN. El CISEN, su principal función, así como contrario a lo que dice Pepe, era ser inteligencia política. Todo aparato de Estado requiere una inteligencia política y eso lo hace y lo sabe hacer muy bien. ¿Y no sería tiempo de discutir nuevamente el papel, sino del CISEN, de un órgano de inteligencia? Ahora, ¿qué pasa en este sexenio? Que llega Genaro García Luna y él dice, yo vengo del CISEN, yo quiero crear mi propio CISEN, y crea en la Secretaría de Seguridad Pública su propio CISEN. ¿Y cuál ha sido la política de este sexenio en materia de inteligencia? ¿Quién le llega primero al presidente con información relevante? De tal forma que todo el mundo se bloquea, se da de codazos
Y la inteligencia requiere un orden para que realmente sea información procesada, validada y por lo tanto que sirva y obviamente nunca revelada cuáles son las fuentes. Y en esta administración también nos hemos enterado qué hizo el CISEN, qué hizo la inteligencia militar, qué hizo Seguridad Pública, Marina, y eso es algo que nunca debe haber pasado porque nunca debe llevar etiqueta la información de inteligencia. Pero debe haber varias agencias de inteligencia en un estado, ¿eh? Sí, y porque si no, si una monopoliza toda la información es peligrosísimo. Pero hay una coordinación en todos los países, ¿no? Lo que me Sobre todo sorprende, después del 11 de septiembre en Estados Unidos. lo que me sorprende a mí es la versión o la visión un tanto idílica de lo que es el Estado por los planteamientos que hace Pepe. Yo creo que Ahora contigo, man. el Estado, para no ir más lejos, vamos a ir al licenciado Lenin. En el Estado y la Revolución plantea muy claramente qué es el Estado. Le hemos puesto cosas antes, después de ese libro, de ese folleto del licenciado Lenin, pero plantear ahorita, no queremos que haya un control, o que eso es una simple ilusión. Las personas que llegan al poder se van a allegar de todos los elementos legítimos y ilegítimos para combatir a sus adversarios. La democracia lo convierte a los enemigos en adversarios, se resuelven de ciertas formas dentro de cierta civilidad, pero al final de cuentas ese es el uso que se le da. Sobre todo Entonces, los adversarios del orden. efectivamente, Porque así es. Porque los adversarios no necesariamente tiene que ser alguien que piense diferente a mí, sino un adversario es aquel que pone en peligro la estabilidad de mi gobierno. O sea, amenaza la seguridad nacional. Entonces, pensar de que no se va a hacer, y vamos a discutir, hay muchísimas cosas, áreas del Estado, que no deben ser de discusión pública. Porque entonces resulta que vamos a tener más expertos en seguridad pública que técnicos de la Selección Nacional de Fútbol. Es decir, hay áreas que deben de ser reservadas por su naturaleza misma. Es evidente que debe haber una serie de controles internos, una cadena de mando y sobre todo una gran colaboración entre todas las áreas. Pero de ahí a pensar que no se use esto es, creo yo, ¿Ese es un una legado ilusión. de la transición democrática, tú dirías, en México? Yo creo que es uno de los efectos perversos de este cambio del PRI al PAN. Yo no llamaría todavía transición porque esencialmente seguimos siendo los mismos mexicanos que despreciamos Bueno, la ley, digamos. la alternancia, eso sí estoy de acuerdo. Pero Así con la es. llegada del Es un- PRI sí cabe el término transición por lo de tranza, ¿no? Yo le pediría a usted, Alusiones por favor, personales. Yo no sé si sea idílico o no sea idílico, pero lo que sí me temo es que un Estado sin contrapesos, sin controles y sin rendir cuentas como el que acabas de describir, tampoco es más efectivo. Sí, el Estado de Lenin no es el mejor ejemplo, por ¿no? supuesto, Por con lo supuesto, cual, nomás tomé- a lo que nomás nos tomé la conduce esto definición de es Lenin, francamente, no el modelo es de francamente Estado, ¿no? al Para absurdo. empezar, ¿no? Porque Así lo es. importante, que además son conquistas, respondiendo a lo que decía Pascal en su momento, efectivamente este país ha cambiado y afortunadamente hay cosas que llegaron y dudo que se vayan ya. Y una de esas, por supuesto, es la exigencia de gobiernos que Rendición de rindan cuentas, mayor Exacto, discusión, ¿no? sin duda. Ahora, dicho esto, te diría, el grave problema, y eso quiero insistir, que yo veo en la seguridad pública es que a pesar de tener esos recursos, no han sido correctamente usados los de la información de inteligencia, porque si los usaron para control político o para disputas del poder o entre grupos, fueron desaprovechados. Y lo que dejaron de lado fue la coordinación con los estados. El problema que tenemos en buena parte del territorio Es el modelo federal. Exacto. Y se concentra en varios lugares estatales. ¿No está funcionando correctamente el federalismo? Puede ser. ¿Está funcionando mal? Puede ser. Pero también la federación no tiene o debilitó los mecanismos de articulación y de coordinación con los estados. Es que, a ver, yo lo que creo que es bien importante es tener claridad que hacer inteligencia no es espiar amantes, como decía Ángel. Claro, por supuesto. Hacer inteligencia es prevenir amenazas y riesgos del Así Estado. es.
Y para entender Oye, ese lo que concepto... incluye espiar si hay amantes, ¿eh? Lo que incluye espiar a las amantes. Pero no como elemento fundamental. Para entender ese concepto hay otro concepto que se llama razón de Estado. Claro. Y respecto a la par del orden legal hay otra cosa que se llama la preservación del Estado mismo. Y ahí hay cosas que de lo que dice Ángel, 20 años después, que siguen siendo aplicables. Es decir, no puede ser absolutamente toda la información de inteligencia obtenida a través de una orden judicial. ¿Por qué? Porque en ese momento pues se vuelve... ¿Para qué? Cuando la criminalidad organizada pues nunca pide una sola orden para hacer escuchas telefónicas y demás. Es decir, hay una cuestión que se llama efectividad en la inteligencia. Y ahí coincido. El tema es... Creo yo que hay una parte que es la inteligencia estratégica y prospectiva. Es decir, por ejemplo, el problema del agua. El problema del agua es un problema de inteligencia y requiere aparatos. El problema de la deuda de los gobernadores es una cuestión de inteligencia. Estratégico. Así es. Sí es. Entonces, Las creo- pensiones. Y creo que habría que agregar, perdón por ir contracorriente, creo que en estos últimos años es cuando menos se ha utilizado el CISEN para revanchas ese políticas. Es cierto. Eso es, o sea, hay que reconocerle eso a Calderón. ¿Dónde aparecieron en la campaña presidencial todas las... Cuando tanto se dijo, ¿no? Cuando tanto todos los expedientes secretos, que por supuesto debe haber. No se utilizó para razones políticas. Yo recuerdo la transición del PRI al PAN, Cedillo Fox, pero estaban subastando las conversaciones telefónicas, era un choteo. Había un libro negro, Exacto. Pablo, de El información que quería sobre Fox. conseguirlas tenía. Yo creo que ha habido un avance en eso. No sé qué tan eficaz sea la inteligencia nacional en este momento por el rango del CISEN, por el lado del CISEN, pero creo que no ha sido utilizado en forma dolosa como ocurrió antes. Muy bien, llegamos así al final del programa. Gracias a nuestros panelistas, gracias a ustedes en casa. Esto es Círculo de Ideas. Nos vemos el próximo domingo a las 9 de la noche aquí por Cadena 3. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como @Cadena 3-MX y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.